La estepa rusa en julio de 1943, un paisaje de interminables verdes y dorados. Sus campos ondulados extendiéndose hasta el horizonte bajo un alto e implacable sol de verano. Sin embargo, bajo esta serena extensión, una inmensa tensión chisporroteaba en el aire. Trincheras marcaban la tierra. Piezas de artillería se agazapaban en posiciones preparadas y columnas blindadas de tanques retumbaban por los caminos de tierra. Cada movimiento era preciso. Cada unidad estaba lista para el momento en que la calma estallara en caos. Esto era Kursk, la mayor concentración de hombres y máquinas que el frente oriental había visto jamás. Y ambos bandos sabían que los días venideros serían decisivos. Al norte, las fuerzas alemanas bajo el mando de Hitler estaban reuniendo sus puntas de lanza. Panteras, Tigres y Ferdinands, cada uno una fortaleza mecanizada repleta de poder de fuego. Pilotos de la Luftwaffe sobrevolaban en círculos, listos para atacar las posiciones soviéticas y ablandar el terreno para el avance blindado. Cada comandante, desde Model en el norte hasta Hood en el sur, entendía lo que estaba en juego. Después del desastre de Stalingrado, el éxito aquí podría devolverle la iniciativa a la Wehrmacht, potencialmente haciendo retroceder al Ejército Rojo y cambiando el equilibrio en el frente oriental. En el lado opuesto, los soviéticos estaban igual de vigilantes. Las redes de inteligencia zumbaban con informes sobre los preparativos alemanes, dándole al Ejército Rojo una rara oportunidad de anticipar el golpe antes de que cayera. El mariscal Zhukov y sus generales transformarían el saliente de Kursk en una fortaleza. Los T-34 y KV-1 brillaban al sol mientras las tripulaciones se entrenaban, con el rostro lleno de determinación. En este tenso silencio, la propia estepa parecía contener la respiración. Alrededor de 3 millones de soldados, miles de tanques y cientos de aviones estaban listos a ambos lados. Cada decisión, cada momento y cada error se haría sentir en toda la llanura. Para el 5 de julio, el estruendo de la artillería rompería la quietud, y una de las confrontaciones blindadas más grandes de la historia se desarrollaría. Una lucha titánica que daría forma al destino del frente oriental y dejaría su huella en la historia militar para siempre. Bienvenido a Wars of the World. Después de la catástrofe en Stalingrado a principios de 1943, la Wehrmacht se encontraba tambaleándose. La rendición del Sexto Ejército en febrero no solo había destrozado la fuerza militar alemana, sino también su moral. A lo largo de todo el frente oriental, las pérdidas de hombres, material y empuje obligaron al alto mando alemán a reevaluar su estrategia. Sin embargo, Hitler, quien estaba convencido de que Alemania debía recuperar la iniciativa antes del verano, presionó a sus generales para encontrar una manera de volver a dominar. En los sectores del sur, el mariscal de campo Erich von Manstein reorganizó los restos de las formaciones destrozadas en un renovado grupo de ejércitos sur. Entre febrero y marzo, lanzó un contraataque que llegaría a ser conocido como la Tercera Batalla de Kharkov. Utilizando el Cuarto Ejército Panzer bajo el mando del general Hermann Huth y el Cuerpo Panzer de las SS bajo Paul Hauser, Manstein atacó las avanzadas soviéticas sobreextendidas después de su avance hacia el oeste desde Stalingrado. En una guerra de maniobras rápida y brutal, estas fuerzas blindadas alemanas flanquearon, rodearon y luego destruyeron las unidades soviéticas avanzadas, infligiendo grandes bajas, y retomando la ciudad de Kharkov el 14 de marzo de 1943, y luego avanzando hacia el norte para retomar Volgrad a finales del mes. Ese éxito, aunque tácticamente impresionante, dejó al descubierto su fragilidad. Estas ganancias habían extendido las líneas de suministro alemanas,
Sus fuerzas seguían sobreextendidas, y el deshielo de primavera, conocido como la Rasputitsa, pronto haría difíciles las operaciones a gran escala. Además, aunque Járkov y Belgorod proporcionaron algo de respiro, hicieron poco para alterar el panorama estratégico subyacente. El ejército rojo se estaba recuperando, reorganizando y aún era capaz de lanzar nuevas ofensivas. En Berlín, Hitler y su Estado Mayor evaluaban sus opciones. La Wehrmacht había obtenido una victoria local en Járkov, pero el frente oriental aún amenazaba con desmoronarse. Al mismo tiempo, la guerra en general se estaba volviendo en contra de Alemania. La derrota de las fuerzas del Eje en el norte de África, en mayo de 1943, eliminó un teatro de operaciones clave. Los desembarcos aliados en Italia eran inminentes, y la campaña de bombardeo estratégico sobre el Reich comenzaba a intensificarse. Hitler enfrentaba crecientes demandas de sus aliados, la necesidad de restaurar el prestigio alemán y una necesidad militar urgente para evitar que los soviéticos obtuvieran una ventaja irreversible. Un golpe decisivo ahora en el este podría destruir la fuerza soviética de un solo golpe, acortar el frente y liberar divisiones para usarlas en otros lugares. El saliente de Kursk, una enorme protuberancia en las líneas soviéticas entre Orel al norte y Belgorod al sur, parecía ofrecer esa oportunidad. Si esta zona podía ser aislada y las fuerzas dentro destruidas, Alemania podría recuperar la libertad de maniobra y la iniciativa estratégica. Bajo el nombre en clave Unternehmen Citadelle u Operación Ciudadela, Hitler aprobó una ofensiva de doble pinza. Desde el norte, el coronel general del 9º Ejército del coronel general Walter Maudsley del Grupo de Ejército Centro avanzarían hacia el sur desde Orel. Desde el sur, el Grupo de Ejército Sur del mariscal de campo Erich von Manstein, junto con el 4º Ejército Panzer del general Hermann Huth y el destacamento del general Werner Kemp, avanzarían hacia el norte desde Belgorod. Los dos brazos de la pinza debían encontrarse cerca de Kursk, rodeando y aniquilando a las fuerzas soviéticas en su interior. En sus memorias, Victorias perdidas, Manstein resume el plan para la ofensiva. Cito: "La Operación Ciudadela estaba destinada a ser un golpe decisivo, un golpe de martillo que destrozaría las defensas soviéticas y devolvería la iniciativa a la Wehrmacht". Fin de la cita. Sus objetivos iban mucho más allá de un éxito local. A los ojos de Hitler, la Operación Ciudadela no solo podía asegurar un frente más corto, sino también asestar un golpe psicológico y militar devastador, quizá incluso abriendo el camino para un nuevo avance hacia Moscú desde el sureste en coordinación con otras fuerzas. Como señala el historiador David Glantz en la Batalla de Kursk, cito: "Ciudadela fue la última oportunidad de Hitler para recuperar la iniciativa estratégica en el este y evitar la derrota inevitable". Fin de la cita. Sin embargo, desde el principio, había dudas dentro del mando alemán. Model había advertido que su 9º ejército todavía estaba diezmado por los combates del invierno y tenía pocas armas pesadas. Las entregas de los nuevos tanques Panther y Tiger estaban retrasadas y persistían las carencias tanto de hombres como de combustible. El lodo de la primavera agravó el problema, obligando a repetidos retrasos. Originalmente programado para principios de mayo, luego junio y finalmente principios de julio. Estos aplazamientos le dieron al Ejército Rojo un tiempo precioso para preparar sus defensas y dejaron a la Wehrmacht intentando su gran apuesta bajo condiciones aún menos favorables. La Operación Ciudadela no solo fue un golpe audaz, sino que fue un riesgo que Hitler consideró necesario para revertir la caída que había comenzado en Stalingrado. A principios de 1943, Stalin y el Stavka, el alto mando ruso, sabían que Hitler tarde o temprano intentaría recuperar la posición alemana en el este. La inteligencia soviética, basándose en múltiples fuentes, incluyendo redes de espionaje que operaban en Suiza e información obtenida a través de las interceptaciones británicas de Ultra, había comenzado a armar un panorama más claro de dónde podría caer el próximo golpe alemán. Aunque los detalles seguían siendo discutidos, como los tiempos exactos,
la fuerza y los ejes precisos del ataque. El saliente de Kursk surgió en la mente soviética como el punto focal más probable. El mariscal Georgi Chukov, quien había aumentado su influencia estratégica desde Stalingrado, insistió en adoptar una postura defensiva que pudiera absorber y frenar cualquier avance alemán. Como advirtió en una carta a Stalin, fechada el 8 de abril de 1943, cito: «En la primera fase, el enemigo, reuniendo sus mejores fuerzas, incluidas de 13 a 15 divisiones de tanques, y con el apoyo de un gran número de aviones, atacará Kursk con su agrupación de Kromskom-Orel desde el noreste y su agrupación de Belgorod-Yarkov desde el sureste. Considero que no es aconsejable que nuestras fuerzas pasen a la ofensiva en el futuro cercano para anticiparse al enemigo. Sería mejor hacer que el enemigo se agote contra nuestras defensas y destruir sus tanques, y luego traer reservas frescas para pasar a la ofensiva general, lo que finalmente acabaría con su fuerza principal». Fin de la cita. Bajo esta directriz, el alto mando soviético asignó a Rokossovski al frente central, la cara norte del saliente, y a Batutin al frente de Voronezh, la cara sur. Mientras tanto, el frente de la estepa con Iván Konev se mantenía en reserva estratégica más al este, listo para responder una vez que los alemanes hubieran empeñado sus fuerzas. Durante los meses de primavera, las preparaciones defensivas soviéticas adquirieron una escala casi industrial. Los frentes central y de Voronezh construyeron 3 cinturones defensivos principales en sus sectores, cada uno subdividido en zonas de fortificación. Detrás de estos, se prepararon 3 cinturones adicionales como posiciones de repliegue. La profundidad combinada de los 3 cinturones principales era de aproximadamente 40 kilómetros. El sistema completo de 6 cinturones a ambos lados de Kursk se extendía entre 130 y 150 kilómetros de profundidad, con aún más defensas en manos del frente de la estepa más allá de eso, dando una profundidad defensiva total que se acercaba a los 300 kilómetros según algunos cálculos. El trabajo de ingeniería fue inmenso. Ingenieros de combate soviéticos y una enorme cantidad de civiles, unos 300,000 trabajadores para el verano de 1943, cavaron trincheras, construyeron fosos antitanque, levantaron alambradas de púas y camuflaron nidos para ametralladoras. Los campos minados proliferaron. Se colocaron más de 500,000 minas antitanque y unas 440,000 minas antipersonales a lo largo del saliente, con las mayores concentraciones dentro del primer cinturón defensivo. Algunos de estos campos minados tenían densidades de alrededor de 1,500 minas antitanque y unas 1,700 minas antipersonales por cada kilómetro. Solo como referencia, esto significa que por cada 60 centímetros o aproximadamente 2 pies de avance, casi tenías garantizado pisar una mina. Se construyeron puntos fuertes defensivos alrededor de los ejes de ataque más probables. Cada punto fuerte normalmente incluía múltiples cañones antitanque, armas ligeras, búnkeres y morteros. Se utilizaron muchos vehículos blindados atrincherados y cañones autopropulsados para reforzar las defensas fijas. Los soviéticos también desplegaron destacamentos móviles de obstáculos, unidades de ingenieros especialistas cuya tarea era colocar minas y obstáculos en el camino de las formaciones blindadas alemanas, actuando como reservas antitanque flexibles a nivel de división, cuerpo y frente. La Stavka también acumuló reservas operativas, listas para contrarrestar un contraataque. Una vez que la ofensiva alemana perdió su impulso, las fuerzas soviéticas bajo el mando de Rokossovski, Batutin y más tarde Konev podrían lanzar operaciones de contraataque. Stalin, Zhukov y el mando soviético habían decidido que no se adelantarían al ataque alemán con una ofensiva a gran escala. En cambio, dejarían que los alemanes avanzaran, los canalizarían hacia defensas preparadas, los desgastarían y luego lanzarían un contraataque. Todo esto convirtió a Kursk en mucho más que un simple saliente. Para los soviéticos, se estaba transformando en una fortaleza, en una trampa. Cuando los alemanes atacaron en julio, se encontrarían no solo con la necesidad de romper las líneas, sino también con un laberinto de defensas preparadas, campos de minas, reservas y fuerzas rusas al acecho.
listas para su momento de contraatacar. En la mañana del 5 de julio de 1943, las vastas llanuras planas del saliente de Kursk temblaron bajo los primeros estruendos de la Operación Ciudadela. Antes de que avanzara algún tanque, los alemanes desataron un feroz bombardeo de artillería, golpeando las posiciones avanzadas soviéticas durante casi 1 hora y media en el norte y 1 hora en el sur. El trueno de miles de proyectiles pronto fue acompañado por el rugido de los bombarderos de la Luftwaffe, que atacaron posiciones defensivas y aeródromos soviéticos, buscando debilitar la resistencia y obtener el control de los cielos. Luego avanzaron las puntas de lanza blindadas. En el centro de la ofensiva alemana estaban sus armas más poderosas, los tanques Tigre, Pantera y Ferdinand. El Tigre 1 era una presencia imponente. Su blindaje grueso y su cañón de 88 milímetros eran capaces de destruir tanques soviéticos a larga distancia. Su blindaje frontal podía superar los 100 milímetros y pesaba más de 50 toneladas, una fortaleza de metal que pocas armas soviéticas podían enfrentar de frente. El Pantera, aunque era nuevo y aún no había sido probado, combinaba velocidad con un letal cañón de 75 milímetros de alta velocidad, y su blindaje frontal inclinado le daba mejor protección que los tanques alemanes anteriores. Por último, y ciertamente no menos importante, estaba el Ferdinand, más tarde conocido como el Elefante, un verdadero coloso del campo de batalla. Con un peso de 65 toneladas y armado con un cañón de 88 milímetros, su blindaje tenía casi 200 milímetros de grosor en algunas partes. Un solo disparo de la mayoría de los cañones soviéticos no podía hacer mucho más que rebotar. La desventaja era que el Ferdinand era pesado y lento. Su movilidad estaba limitada a alrededor de 30 kilómetros por hora, o poco menos de 19 millas por hora, y como todas las máquinas, era vulnerable a fallas mecánicas. En el sector norte, el coronel general Walter Maudsley y su 9º ejército comenzaron su avance hacia el sur desde los alrededores de Orel. Los hombres de Maudsley se enfrentaron a obstáculos inmediatos, campos de minas profundos, posiciones antitanque reforzadas y cinturones defensivos soviéticos bien preparados. A pesar del apoyo de artillería y los bombardeos aéreos, el avance se detuvo casi por completo cuando los contraataques soviéticos golpearon sus flancos. El avance se medía en apenas unos kilómetros, y las fuerzas de Maudsley se encontraron luchando contra defensas que esperaban atravesar rápidamente. Al sur, el 4º ejército Panzer del general Hermann Huth, apoyado por el 2º cuerpo Panzer de las SS, bajo el mando de Paul Hauser, encontró un terreno más favorable y posiciones soviéticas avanzadas ligeramente más débiles. Aquí, los alemanes podían avanzar más rápido, y los tanques pesados podían demostrar su poder de fuego con mayor eficacia. Las formaciones del sur incluían más tanques Tiger y Panther, junto con varios Ferdinand. Su tarea era romper las líneas soviéticas, penetrar en el interior del saliente y avanzar hacia la ciudad de Prokhorovka, donde los planificadores alemanes anticipaban un enfrentamiento decisivo. Sin embargo, incluso aquí, el avance no fue fácil. Las defensas soviéticas estaban dispuestas en capas y organizadas de manera astuta, con artillería atrincherada detrás de posiciones ocultas. Campos minados yacían ocultos bajo la tierra, y cañones antitanques sobresalían desde posiciones fortificadas. Aún así, Huth estaba confiado y decidido, y más tarde escribió sobre su enfrentamiento con los rusos atrincherados, cito: «La capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes es la esencia de un mando exitoso». Fin de la cita. A medida que avanzaba la primera semana de la ofensiva, las unidades alemanas en ambos sectores empezaron a sentir la presión. Los vehículos se descomponían, las líneas de suministro estaban al límite, y cada kilómetro de avance requería limpiar minas, neutralizar cañones soviéticos atrincherados y avanzar bajo fuego constante. Las fuerzas del sur lograron avanzar más que las del norte, pero el movimiento de pinza necesario para rodear a los defensores soviéticos aún no tomaba forma. El Ejército Rojo, manteniendo cuidadosamente sus reservas fuera de alcance,
Observaba y esperaba, listo para contraatacar el avance alemán una vez que sus formaciones blindadas estuvieran comprometidas y vulnerables. A mediados de julio, la ofensiva alemana había logrado algunos avances locales, pero estaba lejos del éxito arrollador que Hitler esperaba. El avance del norte se había detenido casi por completo, y la penetración del sur, aunque más profunda, enfrentaba una resistencia cada vez mayor. Los colosos blindados de la Wehrmacht, los Tigres, Panteras y Ferdinands, habían demostrado ser aterradoramente efectivos, pero no eran invencibles. El escenario estaba listo para el siguiente choque monumental, el enorme enfrentamiento de tanques en Prokhorovka, que pondría a prueba tanto la tecnología alemana como la resistencia soviética en lo que algunos llamarían la batalla de tanques más grande de la guerra. Las líneas ya estaban trazadas, los hombres estaban listos, y las llanuras de Kursk esperaban la tormenta que se avecinaba. El 12 de julio de 1943, las vastas llanuras cerca de Prokhorovka se convirtieron en el escenario de una de las batallas de tanques más intensas y debatidas de la historia. Al amanecer, el aire estaba cargado de humo y el retumbar distante de la artillería. El suelo temblaba bajo el peso de miles de tanques y vehículos blindados, cada uno listo para el choque que definiría la batalla de Kursk. Los alemanes, bajo el mando del general Hermann Huth, habían desplegado a sus fuerzas de élite en este enfrentamiento decisivo. El segundo cuerpo Panzer de las SS, dirigido por el general Paul Hauser, avanzó con una fuerza formidable. En el corazón de su asalto estaban los poderosos tanques Tiger I, gigantes que podían destruir tanques soviéticos a larga distancia. Los nuevos tanques Panther, más ligeros, rápidos y con blindaje inclinado, podían penetrar las defensas soviéticas de manera efectiva. Y avanzando pesadamente junto a ellos estaban los cañones de asalto Ferdinand, que ofrecían un poder de fuego devastador, pero con movilidad limitada. Sin embargo, los soviéticos no estaban desprevenidos. El quinto ejército de tanques de la Guardia, comandado por el general Pavel Rotmistrov, estaba listo para contrarrestar el ataque alemán. Sus fuerzas incluían los robustos tanques medianos T-34 conocidos por su blindaje inclinado y cañones de 76.2 milímetros que podían desafiar a los tanques alemanes a distancias más cortas. Los tanques pesados KB-1, aunque más lentos y menos numerosos, ofrecían una resistencia formidable con su blindaje grueso y su potente armamento. Además, las fuerzas soviéticas desplegaron una variedad de armas antitanque, incluyendo cañones antitanque de 45 milímetros y 76.2 milímetros diseñados para detener el avance de los blindados enemigos. La batalla comenzó con un estruendoso bombardeo, mientras la artillería alemana y los bombarderos de la Luftwaffe intentaban debilitar las posiciones soviéticas. Pero a pesar de estos esfuerzos, las defensas soviéticas se mantuvieron firmes. A medida que los tanques alemanes avanzaban, se encontraron con posiciones antitanque bien preparadas, campos de minas e infantería atrincherada, lo que ralentizó su avance y les causó pérdidas significativas. El enfrentamiento escaló a un combate cuerpo a cuerpo, con los tanques maniobrando a través del campo de batalla lleno de humo y disparándose entre sí a quemarropa. El aire estaba impregnado con el olor acre del combustible quemado y el rugido ensordecedor de los disparos. El suelo estaba cubierto de los restos de tanques destruidos, cuyos cascos servían como un sombrío recordatorio de la ferocidad de la batalla. En medio del caos, el general Huth comentó sobre los desafíos que enfrentaban sus fuerzas. Cito: el liderazgo había superado su tendencia inherente a la rutina y su impotencia ante circunstancias imprevistas. Fin de la cita. Este reconocimiento subraya la adaptabilidad requerida ante la resistencia inesperada y la naturaleza cambiante del campo de batalla. A pesar de los avances iniciales alemanes, los contraataques soviéticos empezaron a hacer mella. El quinto ejército de tanques de la Guardia lanzó una serie de asaltos coordinados, aprovechando las debilidades en las líneas alemanas e infligiendo daños significativos. Las fuerzas alemanas, sobreextendidas y enfrentando pérdidas crecientes, luchaban por mantener su impulso.
La batalla de Prokhorovka se volvió instantáneamente legendaria, a menudo descrita en fuentes soviéticas como el mayor enfrentamiento de tanques en la historia. Según relatos soviéticos contemporáneos, se decía que más de 1.200 tanques se enfrentaron en el campo en un combate titánico, una cifra que amplificaba la escala percibida y el heroísmo de la resistencia del Ejército Rojo. Estas cifras fueron ampliamente publicitadas y formaron la base de la propaganda de guerra, retratando el enfrentamiento como una lucha casi apocalíptica entre titanes blindados. Sin embargo, los historiadores modernos han revisado estas cifras considerablemente. Un examen cuidadoso de los registros tanto alemanes como soviéticos sugiere que el número real de tanques que participaron fue más cercano a entre 600 y 800 en ambos bandos. Aún así, es una cifra inmensa bajo cualquier estándar, pero mucho menor de lo que afirmaba la narrativa soviética. En palabras del historiador David Glantz, cito: «La batalla de Prokhorovka no fue la batalla de tanques más grande en un solo día de la historia. No marcó la destrucción de las fuerzas Panzer de Alemania, ni fue una batalla que potencialmente decidió el destino de toda la guerra en el frente oriental. Sin duda, sin embargo, fue un enfrentamiento muy significativo, y para el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviético, un desastre». Fin de la cita. Esta evaluación mesurada captura tanto el mito como la realidad de Prokhorovka. Aunque el ejército alemán no logró una ruptura, ya que el avance de la pinza fue ralentizado y finalmente detenido, el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviético soportó el peso principal de los combates en Prokhorovka. Los soviéticos sufrieron pérdidas extremadamente graves tanto en hombres como en tanques, y las estimaciones sugieren que cientos de tanques fueron destruidos o inutilizados en un solo día. Estratégicamente, Prokhorovka contribuyó a la eventual contraofensiva soviética y al fracaso de la Operación Ciudadela. Pero tácticamente, sin embargo, las fuerzas blindadas alemanas resistieron relativamente bien el sur. Y la heroica contraofensiva soviética que siguió tuvo un costo muy alto, incluso cuando marcó el inicio de un punto de inflexión estratégico. Prokhorovka sigue siendo una de las batallas de tanques más intensas e icónicas de la Segunda Guerra Mundial debido a la intensidad y la escala del combate. La índole de los combates a corta distancia, combinada con el despliegue de algunos de los tanques más formidables de la guerra, creó un espectáculo de guerra blindada que ha capturado la imaginación tanto de historiadores como de entusiastas por igual. Después de la batalla, el campo quedó cubierto con los restos de más de 500 tanques y cañones de asalto, un testimonio de la ferocidad del enfrentamiento. El costo humano fue igualmente asombroso, con miles de soldados de ambos bandos muertos, heridos o desaparecidos. La batalla de Prokhorovka marcó un punto de inflexión en el frente oriental. Las fuerzas alemanas, al no lograr una ruptura decisiva, se vieron obligadas a retirarse. Los soviéticos, tras resistir el embate, tomaron la iniciativa y comenzaron su contraofensiva, haciendo retroceder a los alemanes y recuperando el territorio perdido. Tras el cese de la Operación Ciudadela, los soviéticos pasaron rápidamente de la defensa al ataque. A mediados de julio de 1943, el Ejército Rojo había colocado cuidadosamente sus reservas y se lanzaron dos grandes contraofensivas: la Operación Kutuzov contra el saliente de Orel al norte y la Operación Polkovodets-Rumiantsev en el sur, hacia Belgorod y Yarkov. La Operación Kutuzov, que comenzó el 12 de julio, involucró a más de 1.300.000 de soldados soviéticos, apoyados por miles de piezas de artillería y cientos de tanques. El mariscal Georgi Chukov y el general Nikolai Vatutin orquestaron el asalto con el doble objetivo de rodear al segundo ejército Panzer alemán y explotar el debilitado sector norte alemán, después del fracaso de la ofensiva Ciudadela. A mediados de agosto, las fuerzas soviéticas habían penetrado profundamente en las posiciones alemanas, rodeando bolsas de tropas y forzando una retirada alemana de Oriol para el 18 de agosto. Simultáneamente, la Operación Polkovodets-Rumiantsev se lanzó el 3 de agosto en el sector sur, con el objetivo de liberar Yarkov
y eliminar la presencia alemana en Belgorod. Esta ofensiva involucró al primer y quinto ejércitos de tanques de la Guardia, así como a numerosas divisiones de fusileros. Los soviéticos emplearon tácticas de armas combinadas, coordinando infantería, artillería, blindados y apoyo aéreo para explotar las brechas creadas por la sobreextensión defensiva alemana. Para el 23 de agosto, las tropas soviéticas habían liberado Yarkov, marcando la última vez que la ciudad cambiaría de manos durante la guerra y demostrando la creciente habilidad operativa del Ejército Rojo. La respuesta alemana a estas contraofensivas se vio limitada por la escasez de personal, la falta de blindados y las líneas de suministro sobreextendidas. Hitler, al reconocer que la Operación Ciudadela no había logrado sus objetivos y que el ejército alemán no podía sostener un enfrentamiento prolongado, canceló oficialmente Ciudadela el 13 de julio de 1943 por Antawana. Los comandantes alemanes, incluyendo a Manstein y Hood, intentaron estabilizar el frente, pero sus opciones eran limitadas. Las unidades que habían sobrevivido a la Pinza Sur se vieron obligadas a tomar posiciones defensivas, a menudo en trincheras preparadas apresuradamente y detrás de fortificaciones dañadas. Las bajas y las pérdidas de equipo fueron severas en ambos bandos. Las fuentes soviéticas reportaron aproximadamente 430.000 bajas solo durante la Operación Kutuzov, incluyendo más de 112.000 muertos. Las pérdidas alemanas durante la Operación Ciudadela incluyeron aproximadamente 200.000 hombres, junto con 700 tanques y 1.000 aviones destruidos o dañados. Estas cifras solo transmiten parcialmente el costo humano y material de la campaña. Los soldados soportaron condiciones de combate extremas, y unidades enteras quedaron sin capacidad de combate durante semanas. Estratégicamente, el final de la Operación Ciudadela marcó un cambio permanente en el frente oriental. Alemania, tras haber perdido la iniciativa y sufrido pérdidas irreemplazables, se vio obligada a adoptar una postura defensiva durante el resto de 1943. La Unión Soviética, por otro lado, había demostrado la efectividad de las reservas en profundidad, las defensas escalonadas y la coordinación operativa entre múltiples frentes. El éxito de Kutuzov y Polkovodets-Rumyantsev permitió al Ejército Rojo tomar la iniciativa, obligando a la Wehrmacht a retroceder y allanando el camino para sus ofensivas posteriores. Esto haría que las fuerzas alemanas retrocedieran constantemente hacia el oeste, contribuyendo finalmente a la caída de Berlín en 1945. Como observa el historiador David Glantz, aunque los alemanes evitaron una derrota catastrófica en Prokhorovka, el fracaso de la Operación Ciudadela y las posteriores contraofensivas soviéticas acabaron de manera decisiva con cualquier esperanza de recuperar la iniciativa estratégica en el frente oriental. La batalla de Kursk dejó una huella duradera en la Segunda Guerra Mundial y en la historia de la guerra blindada. Por primera vez, el Ejército Rojo no solo había absorbido una gran ofensiva alemana, sino que también había pasado sin problemas a una contraofensiva sostenida y a gran escala. El éxito de las operaciones Kutuzov y Polkovodets-Rumyantsev demostró que la Unión Soviética ya no luchaba solo por sobrevivir. Era capaz de planear y ejecutar operaciones coordinadas en múltiples frentes, con reservas en profundidad listas para explotar las debilidades del enemigo. La creciente sofisticación del Ejército Rojo en tácticas de armas combinadas, la coordinación entre infantería, blindados, artillería y apoyo aéreo, se convirtió en un modelo para las campañas posteriores que empujarían a las fuerzas alemanas constantemente hacia el oeste. Para la Wehrmacht, Kursk fue un golpe tanto psicológico como físico. El fracaso de la Operación Ciudadela rompió el aura de invencibilidad alemana que había persistido desde los primeros días de la guerra. La insistencia de Hitler en lograr un avance decisivo le costó a los alemanes hombres, tanques y aviones irreemplazables, dejándolos permanentemente a la defensiva en el este. Incluso sus formaciones de panzers más temidas ya no podían imponer el ritmo de la batalla. David Glantz señala que la campaña reveló tanto los límites de la planificación operativa alemana
como la resiliencia de la maquinaria militar soviética, que había aprendido a absorber, resistir y, finalmente, contrarrestar los ataques más potentes de la Wehrmacht. Kursk se ha convertido desde entonces en un símbolo de la guerra industrializada y en el punto de inflexión en el frente oriental. Se recuerda no solo por la llamada batalla de tanques más grande de la historia, sino también por la meticulosa preparación, inteligencia militar y la magnitud del esfuerzo de ambos bandos. Hoy en día, es un testimonio de lo ardua que fue la guerra. Desde ataques relámpago y maniobras rápidas, hasta operaciones coordinadas de desgaste, la combinación de efectivos, material y planificación en una escala sin precedentes. En la historia militar, Kursk fue más que una batalla. Fue un momento en el que el impulso de la guerra cambió de manera decisiva, y el Ejército Rojo comenzó su avance inexorable hacia Berlín y el final de la Segunda Guerra Mundial.